Un campo de adiestramiento estratégico del Cártel Jalisco Nueva Generación, oculto en las entrañas de un cañón remoto en los límites de Guerrero y Michoacán, se convirtió en el escenario de una aniquilación total cuando las fuerzas especiales del ejército mexicano ejecutaron una de las operaciones más sangrientas y tecnológicamente avanzadas de las que se tenga registro en este año 2026. Exactamente a las 10:20 de la mañana, la coordinación entre la inteligencia humana y el poder de fuego institucional convergió para borrar del mapa una célula operativa que se creía intocable en la inmensidad de la Sierra Madre del Sur. La clave del éxito de este golpe de mano no radicó únicamente en la superioridad numérica o en la sorpresa del asalto aéreo, sino en la traición quirúrgica de un informante infiltrado en el núcleo más cerrado de la estructura de seguridad del cártel. Este elemento, un topo posicionado estratégicamente, entregó coordenadas exactas mediante sistemas de posicionamiento global y detalló con precisión los horarios de guardia, las rutas de patrullaje interno y la ubicación de los depósitos de armamento pesado. La infiltración permitió al mando militar esperar el momento exacto de mayor vulnerabilidad cuando los sicarios se encontraban concentrados en el centro del campamento, realizando ejercicios de tiro y tácticas de combate cercano, confiados en la protección natural que les brindaban las paredes verticales del cañón. La geografía del lugar: un tajo profundo en la tierra, con paredes de piedra caliza que superan los 200 metros de altura, creaba una caja de resonancia acústica que los sicarios consideraban una ventaja defensiva para detectar cualquier aproximación terrestre, pero que ese 14 de marzo se convirtió en su propia cámara de exterminio. La irrupción comenzó con una violencia que superó cualquier capacidad de respuesta defensiva. 2 helicópteros artillados Black Hawk aparecieron sobre la cresta de las montañas, utilizando maniobras de aproximación táctica para evitar los radares convencionales y los puestos de vigía colocados por el cártel en las cumbres. De forma simultánea, drones de ataque táctico de última generación saturaron el espacio aéreo del campamento, lanzando proyectiles de precisión que destruyeron las camionetas blindadas y los puestos de ametralladoras pesadas antes de que los criminales pudieran siquiera tomar sus posiciones. El sonido ensordecedor de los rotores se mezcló con el rugido de las ametralladoras Minigun modelo M134, cuya cadencia de tiro de 4000 disparos por minuto convirtió las estructuras de madera y lona en una lluvia de astillas y restos orgánicos. Los proyectiles de calibre 7.60 y 2 milímetros por 51, con núcleo perforante, impactaban contra el suelo fangoso con tal energía cinética que generaban nubes de lodo y sangre al contacto con los cuerpos de los combatientes del cártel. Los soldados de élite iniciaron el descenso mediante la técnica de rappel rápido, cayendo directamente sobre el centro del complejo bajo la cobertura de fuego pesado que barrió las posiciones exteriores con una eficiencia aterradora. El topo, cumpliendo su función final antes de la extracción, había saboteado los generadores eléctricos de 1000 kilowatts y cortado las comunicaciones internas mediante inhibidores de señal colocados estratégicamente minutos antes del asalto, dejando a los sicarios en un estado de confusión total. Sin luz, sin radios y bajo un bombardeo constante de granadas de 40 milímetros lanzadas desde las aeronaves, la disciplina de los criminales colapsó en segundos. Los sicarios intentaron responder con fusiles Barrett, calibre .50 y granadas de fragmentación, pero la precisión de los tiradores institucionales, equipados con miras térmicas y nocturnas que atravesaban el humo y el polvo, neutralizó cada intento de resistencia de forma sistemática. La orden operativa era de neutralización absoluta, una consigna que no dejaba margen para la captura de prisioneros ni para negociaciones de rendición. El combate a corta distancia dentro de las barracas y los túneles del campamento se tornó dantesco. La potencia de los impactos de calibre 7.60 y 2 milímetros disparados por las minigun desde los helicópteros a baja altura tuvo un efecto devastador en la integridad física de los objetivos. Debido a la alta cadencia de fuego y la proximidad del ataque, los cuerpos de los sicarios terminaron literalmente cortados en pedazos, desmembrados por la energía de los proyectiles que atravesaban paredes de piedra y parapetos de concreto como si fueran de papel. El campo de adiestramiento, diseñado para formar a los nuevos reclutas en las tácticas más brutales del narcotráfico, incluyendo el desmembramiento de rivales y el uso de explosivos en drones, se transformó en una carnicería donde el suelo quedó cubierto por un rastro de metal retorcido y restos biológicos esparcidos por la ferocidad de las explosiones de fragmentación. Suscríbete si te gusta el video. La ferocidad del asalto fue tal
que el aire en el fondo del cañón se saturó rápidamente con el olor acre de la pólvora quemada, el ozono de los cortocircuitos eléctricos provocados por el sabotaje del topo y el vapor metálico de la sangre caliente. Los comandos militares, moviéndose en binomios tácticos con visores de visión nocturna de 4 tubos, despejaron cada tienda de campaña y cada búnker improvisado con granadas de choque y ráfagas controladas de 3 disparos. El nivel de destrucción anatómica en los objetivos fue el resultado directo de la concentración de fuego. Un solo sicario podía recibir hasta 30 impactos de proyectil de alta velocidad en menos de 2 segundos, lo que provocaba la fragmentación de la estructura ósea y la separación de extremidades de forma instantánea. Los peritos militares que ingresaron horas después documentaron escenas donde era imposible distinguir un cuerpo de otro, ya que la potencia de las ametralladoras rotativas literalmente licuó la carne contra los muros de contención. En el centro del campamento, donde los sicarios solían realizar sus ceremonias de iniciación, la saturación de proyectiles fue tan intensa que el suelo de tierra se hundió varios centímetros, creando charcos de lodo rojo donde flotaban restos de uniformes tácticos y equipo de protección balística que resultó inútil ante el calibre institucional. Los drones tácticos, conocidos como municiones merodeadoras, identificaron a un grupo de sicarios que intentaban refugiarse en una cueva natural al fondo del cañón. Sin dudarlo, el mando militar autorizó el uso de cargas termobáricas que consumieron el oxígeno en el interior de la cavidad en milisegundos, provocando el colapso pulmonar y la muerte inmediata de los delincuentes, sin necesidad de que un solo soldado entrara al túnel. El topo, que conocía la ubicación de los depósitos de combustible, guió a los equipos de demolición hacia los tanques de diésel y gasolina, cuya explosión secundaria terminó por incinerar los pocos restos que quedaban en pie de la cocina y los dormitorios. La intensidad del calor fue tal que el acero de los fusiles de asalto abandonados por los criminales comenzó a fundirse y deformarse, convirtiendo el arsenal del cártel en chatarra inservible. El silencio que siguió al cese al fuego fue interrumpido únicamente por el crujir de las llamas y el goteo de los fluidos hidráulicos de los helicópteros que realizaban vuelos estacionarios sobre el área de exterminio. No hubo gritos de auxilio ni peticiones de clemencia, pues la velocidad del ataque y la letalidad de las armas empleadas no dieron tiempo para el sufrimiento prolongado. La operación fue diseñada para ser un mensaje de fuerza bruta y precisión tecnológica. El Estado mexicano ha decidido que ya no hay zonas de refugio para quienes pretenden entrenar ejércitos privados. Los cuerpos desmembrados de los instructores, muchos de ellos mercenarios extranjeros con experiencia en conflictos de Oriente Medio, quedaron esparcidos junto a los de los jóvenes reclutas que apenas habían pasado una semana en el campamento. La pérdida para el cártel Jalisco Nueva Generación es incalculable, no solo por el costo del equipo y la infraestructura, sino por la eliminación física de toda una generación de mandos medios y especialistas en tácticas de guerrilla. Las paredes del cañón, marcadas por miles de impactos de bala, servirán por años como el monumento a una derrota total. La logística de la operación incluyó el despliegue de interferencias satelitales en un radio de 50 kilómetros, asegurando que ninguna otra célula del cártel pudiera captar las señales de auxilio o detectar el movimiento de los helicópteros mediante aplicaciones de radar civil. El éxito de la infiltración del topo ha sembrado una paranoia profunda en los altos mandos del grupo delictivo, quienes ahora desconfían de sus propios círculos de seguridad, sabiendo que el ejército tiene ojos y oídos dentro de sus operaciones más secretas. La extracción del informante se realizó bajo un protocolo de máxima seguridad, utilizando una aeronave no identificada que lo sacó de la zona de combate antes de que los equipos de limpieza iniciaran la quema controlada de los residuos biológicos. Al finalizar el día, el cañón de la Sierra Madre del Sur volvió a su estado natural de calma densa, pero con la carga histórica de haber sido el lugar donde una amenaza de seguridad nacional fue borrada de la existencia con una ferocidad que no conoce precedentes en la historia militar moderna de México. La reconstrucción detallada de los hechos, basada en las grabaciones de los drones y las cámaras corporales de los comandos de élite, revela que la fase de asalto directo duró exactamente 19 minutos, un tiempo récord para la neutralización de un complejo de tal magnitud. Durante esos 1140 segundos, se dispararon más de 15,000 cartuchos de diversos calibres, lo que generó un volumen de fuego capaz de derribar árboles de grueso tronco y perforar blindajes de nivel 6. En las zonas de dormitorios,
donde los sicarios intentaron parapetarse detrás de colchones y cajas de munición, el fuego de las minigun atravesó las paredes de lámina galvanizada con la misma facilidad con la que un cuchillo corta el papel, provocando que los ocupantes fueran impactados simultáneamente por proyectiles y fragmentos de metal incandescente. La escena resultante fue una mezcla de escombros calcinados y restos humanos, que los equipos de medicina forense militar calificaron como un evento de fragmentación masiva por alta velocidad. Las extremidades inferiores y superiores de los delincuentes fueron localizadas a varios metros de los troncos centrales, arrancadas por la presión hidrostática generada cuando un proyectil de 7.60 y 2 milímetros golpea un tejido blando a 800 metros por segundo. En el área de entrenamiento de tiro, los blancos de madera fueron reemplazados por los cuerpos de los propios sicarios que cayeron en el mismo sitio donde practicaban sus crímenes. El topo proporcionó la ubicación de una caja fuerte oculta bajo el piso de la oficina del comandante del campamento, la cual contenía mapas satelitales de nuevas pistas de aterrizaje en la costa de Michoacán y listas de nómina que implican a funcionarios locales de alto rango. Esta información fue recuperada intacta antes de que las cargas de demolición redujeran la oficina a un montón de cenizas grises. La frialdad con la que se ejecutó la orden de 0 supervivientes se justifica en los informes de inteligencia, que señalaban que esta célula estaba planeando un ataque masivo contra una base de operaciones de la Guardia Nacional en la zona de Tierra Caliente, lo que habría resultado en decenas de bajas institucionales y civiles. Al actuar de forma preventiva y con una fuerza letal absoluta, el ejército mexicano neutralizó una amenaza inminente y destruyó el centro de operaciones, donde se fabricaban las minas antipersonales que el cártel ha sembrado en los caminos rurales de la sierra. El rastro de la batalla es visible desde el aire como una cicatriz negra en el fondo verde del cañón, un círculo de destrucción perfecta donde nada que estuviera vivo a las 10:20 de la mañana logró llegar a las 11 de la mañana. Los buitres y otros carroñeros de la sierra sobrevolaron la zona durante los días siguientes, atraídos por la magnitud de la carnicería, pero el resguardo militar impidió que cualquier evidencia fuera alterada por la naturaleza hasta que se completó el registro total de las bajas. El uso de armamento pesado en un espacio tan confinado como el fondo de un cañón generó ondas de choque que provocaron pequeños desprendimientos de rocas en las paredes laterales, enterrando parcialmente algunos de los restos de los sicarios bajo toneladas de piedra y tierra. Esta sepultura natural se sumó a la destrucción provocada por el hombre, sellando el destino de 120 integrantes del cártel en una tumba de piedra de la cual nunca saldrán. La operación fue tan exitosa que los sistemas de inteligencia técnica del cártel en Guadalajara y Zapopan tardaron más de 12 horas en darse cuenta de que habían perdido toda comunicación con su centro estratégico en Guerrero. Para cuando enviaron drones de reconocimiento civil al área, solo encontraron un cañón humeante custodiado por helicópteros de combate y patrullas de fuerzas especiales que tenían órdenes de derribar cualquier objeto volador no identificado. La desmoralización en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación tras conocer los detalles de la aniquilación ha provocado deserciones masivas en las células periféricas, quienes ahora comprenden que no importa qué tan profundo se escondan en la montaña, el brazo de la justicia llegará con una contundencia física que no admite rendición. El campamento de adiestramiento de la Sierra Madre del Sur ha pasado a ser una leyenda negra dentro de la organización criminal, un lugar prohibido, donde la ley del fuego se aplicó sin restricciones, y donde la piedad fue borrada del vocabulario militar para asegurar la paz de la nación. La ferocidad del combate cuerpo a cuerpo en las trincheras del campamento dejó al descubierto el nivel de fanatismo de los sicarios, muchos de los cuales, a pesar de estar heridos de gravedad por las ráfagas iniciales, intentaron detonar granadas de mano al paso de los comandos militares. Esta resistencia desesperada solo provocó que la respuesta de las fuerzas especiales fuera aún más letal, utilizando escopetas de asalto cargadas con postas de tungsteno para despejar las entradas de los túneles a corta distancia. Los impactos de estas armas, a menos de 3 metros de distancia, tienen un efecto de dispersión traumática que desgarra el tejido muscular y destruye las articulaciones, dejando a los agresores en un estado de incapacidad total en milisegundos. La carnicería fue de tal magnitud que los uniformes tácticos de los soldados mexicanos, originalmente de color verde y ocre, terminaron manchados por un tinte carmesí, que testificaba la intensidad del enfrentamiento en espacios cerrados. En el búnker de suministros,
se localizaron tambos de 200 litros llenos de precursores químicos para la fabricación de explosivos, los cuales fueron utilizados por los zapadores del ejército para realizar una voladura controlada que hundió la estructura principal bajo el nivel del suelo. El estruendo de esta última explosión resonó en toda la Sierra Madre, marcando el punto final de la infraestructura delictiva en el cañón. Los informes de los forenses destacan que la mayoría de las bajas del cártel presentaron heridas consistentes con impactos de ametralladora rotativa de alta velocidad, lo que explica la fragmentación masiva de los cuerpos. Es una realidad cruda y macabra. El plomo institucional no solo detuvo a los criminales, sino que los desintegró bajo un volumen de fuego que el cuerpo humano no está diseñado para soportar. Al finalizar la limpieza no quedó un solo muro en pie ni una sola pieza de equipo que pudiera ser reutilizada. El campamento fue borrado de la geografía, dejando solo una mancha de tierra quemada y el silencio pesado de una zona de exterminio. El mensaje enviado a los líderes del cártel fue recibido alto y claro. La inteligencia militar ha superado la fase de la contención para entrar en la fase de la erradicación total de las células de alta peligrosidad. Esta operación 14 de marzo será estudiada en los colegios militares como el ejemplo máximo de cómo la infiltración estratégica de un topo puede multiplicar por 1000 la efectividad de una fuerza de asalto, permitiendo que un puñado de comandos de élite aniquile a una fuerza superior en número en cuestión de minutos. El río que corre por el fondo del cañón, antes cristalino, arrastró durante horas los sedimentos de la batalla, mientras los helicópteros regresaban a sus bases, cargando con el informante ileso y la satisfacción de haber cumplido una misión donde no hubo margen para el error ni espacio para la clemencia. La montaña ahora custodia los restos de lo que fue un imperio de terror, hoy convertido en cenizas y metal retorcido bajo el resguardo implacable de la soberanía nacional. Suscríbete si te gustó el video.